Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al tema de esta semana, que es sangre, un tema muy bonito y muy interesante, porque complementa todo lo que hemos estado aprendiendo. Entonces empezaremos generalidades de la sangre. La sangre, llamada también tejido sanguíneo, es un tejido conjuntivo especializado. Conjuntivo. ¿Qué quiere decir esto de tejido conjuntivo? Une, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el tejido conjuntivo conectivo unía otras células entre sí? ¿Ya? Pero no es tal cual, o sea, no es que las une, dice, porque aunque en sentido estricto no contribuye a unir físicamente un tejido con otro, sino los relaciona, ¿ya? Gracias a la sangre, entonces tenemos la relación, por ejemplo, de la función cardíaca con la función pulmonar. Entonces dice, los relaciona a plenitud, pues transporta una serie de sustancias de un conjunto de células a otro. ¿Ya? Por ejemplo, puede transportar hormonas, puede transportar electrolitos, o sea, la sangre se encarga de relacionar por eso un tejido con otro. Y por eso es que se lo considera parte de tejido conjuntivo especializado, aunque no es propiamente uno que una tejidos. Utilizando para tal fin una extensa e intricada red de vasos sanguíneos que contribuyen parte del aparato circulatorio sanguíneo, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Fíjense el gráfico, ¿dónde está la sangre? Son los glóbulos rojos, las plaquetas, los leucocitos. ¿Dónde se encuentran? Dentro de los vasos sanguíneos. Y están nadando en una sustancia que se llama plasma. Generalidades de la sangre. Tiene origen embrionario, proviene del mesénquima, ¿ya? Del mesénquima. La sangre es un tejido que se caracteriza por ser de consistencia líquida. Tiene un color rojo brillante en el interior de las arterias y color azul oscuro, color rojo oscuro, perdón, casi azulada se ve es la que circula por las venas. Y eso lo podemos ver nosotros viendo solamente nuestra piel, cómo son nuestras venas. Si tenemos la tez morena, se ven medio verduzcas, ¿sí? Si tienen la tez blanca, se ven medio azules. ¿Por qué? Porque la sangre que está recorriendo las venas es una sangre no oxigenada, es una sangre que contiene dióxido de carbono. Por eso es que la sangre en las venas tiene esa coloración azulada. Pero la sangre que está en las arterias, si nos hacemos un corte, va a salir sangre roja. ¿Por qué? Porque es una sangre que está oxigenada, ¿ya? Entonces, sangre arterial oxigenada, sangre venosa desoxigenada. Por eso el cambio de color. Las células de la sangre son tres tipos. Los glóbulos rojos, que son llamados hematíes o eritrocitos, es lo mismo, ¿ya? Los glóbulos blancos, que son llamados leucocitos, y las plaquetas. Ahora hemos dicho que la sangre, las células sanguíneas, están nadando en un líquido. ¿Cuál es ese líquido que nos permite transportar electrolitos, hormonas y células de un órgano a otro? El plasma, ¿ya? El plasma tiene dos significados principales. Es el componente líquido y amarillento de la sangre que transporta células, nutrientes, hormonas y también es un estado de la materia. El cuarto estado, que consiste en un gas ionizado a muy altas temperaturas. Entonces, fíjate que el plasma, si nosotros centrifugamos un tubo de sangre, toman una muestra, lo meten a una probeta y esto empieza a ser centrifugado, se va a separar en dos porciones. La amarilla que está hacia arriba, que es el plasma propiamente dicho, y hacia abajo se van a concentrar las células sanguíneas, ¿ya? Este plasma, de hecho, hoy en día es una diana terapéutica, ¿no? Se está utilizando plasma rico en plaquetas para la piel, para el cabello, para las articulaciones, ¿no? Que es este líquido donde se encuentran nadando las células sanguíneas. En biología y medicina, la composición, el 90% del plasma es agua. Y también dentro del plasma vamos a encontrar electrolitos y proteínas como la albumina y los factores de la coagulación, además de otras sustancias disueltas. Su función, el movimiento de las células de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿no? Permite el transporte entonces de sustancias, lo que es el plasma. Hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? La hematopoiesis es el proceso de producción de células sanguíneas en el cuerpo, incluyendo glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Este proceso vital ocurre principalmente en la médula ósea de los adultos y es esencial para reemplazar las células sanguíneas viejas y mantener la salud del sistema circulatorio y defensas. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando hemos hablado de tejido óseo que les decía yo, vayan a ver el hueso? Fíjense cómo es el hueso compacto y el hueso esponjoso. Ya. Si han visto el corte del hueso de cadera o en sí cualquier hueso, véanlo que hay una parte que es hueso esponjoso, que es hueso trabeculado, trabecular. ¿Qué encontramos dentro de esas trabéculas? Médula ósea. Esa grasita que está dentro de lo que es el hueso trabecular es la médula ósea. Ahí
es donde se producen las células sanguíneas. ¿En qué hueso? En todos los huesos. Evidentemente hay huesos donde más se produce, como algunos planos, como el esternón, por ejemplo, ¿ya? Pero en sí, en todo lo que es el hueso trabecular o esponjoso, y ahí donde encontramos médula ósea, es donde se van a producir las células sanguíneas, en sus huesos. Ahora, fíjense el gráfico. Todo empieza con una célula madre pluripotente, que luego pasa a ser una célula madre multipotente, y luego esta célula madre se va a volver célula madre unipotente. Entonces, de una célula madre van a salir línea mieloide, línea linfoide. De la línea mieloide salen los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos. De la línea linfoide salen los linfocitos, que también son parte de los glóbulos blancos. En este gráfico podemos ver cómo funciona la hematopoiesis. Célula madre se divide en un progenitor común mieloide y un progenitor común linfoide. El progenitor común mieloide va a pasar a ser luego célula madre de granulocitos y monocitos, célula madre de eosinófilos y basófilos y célula madre de megacariocitos y eritrocitos. Esta célula madre de granulocitos y monocitos a su vez se va a dividir en lo que son los neutrófilos y los monocitos, que como ya antes hemos hablado, el monocito cuando se deposita en el tejido se convierte en macrófago, ¿ya? La célula madre progenitora de eosinófilos y basófilos van a dar a eosinófilos y a basófilos. Y luego tenemos al progenitor megacariocito y eritrocito, que da lugar a los eritrocitos o glóbulos rojos y al megacariocito. El megacariocito se va a partir en varios, no es que va a dar otras células, se va a partir, se va a fragmentar en algo que se llaman las plaquetas. Todo esto van a ser de la línea mieloide. De la línea linfoide, las células dendríticas, los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killers, que igual son una forma precursora a los pre-B y los pre-T, pero al fin y al cabo van a terminar siendo las células maduras, linfocitos B y linfocitos T. Toda esta hematopoiesis, toda la generación de estas células se da lugar en la médula ósea, que están los huesos. Hablaremos de los eritrocitos. Los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos. Los eritrocitos se forman en la médula ósea, órgano hematopoyético situado en el interior del tejido óseo. Estas células al microscopio se observan como discos bicóncavos. Fíjate acá. ¿Sí? Así y así, ¿no? Un disco bicóncavo. Miden 7.5 micrómetros de diámetro aproximadamente. Ahora, allí tiene una característica este eritrocito. No tiene núcleo y tiene casi ninguna organela. ¿Por qué? Porque cuando el eritrocito, esto de la generación de la célula mieloide hasta el eritrocito está cortado aquí, ¿no? Porque en realidad el eritrocito pasa por varias fases, de eritroblasto, proeritroblasto, preproeritroblasto, proeritroblasto y eritrocito. Y a medida que va pasando por las diferentes fases, el eritrocito va deshaciéndose de sus organelas y de su núcleo. Por eso es que el eritrocito, a diferencia del resto de las células, no tiene núcleo, ¿ya? Entonces es un disco bicóncavo que no contiene núcleo y casi no tiene ninguna organela. La mayoría tiene que medir 7.5 micrómetros. A esto le llamamos normocito, que es lo que tenemos todos. Ya en enfermedad, algunas enfermedades causan reducción del tamaño, esos son, por ejemplo, microcitos, y otros aumento del tamaño, que serían macrocitos. Pero en general, de todos ustedes que están sanitos, es normocito. Recuento. En el varón, 5 a 5 millones de eritrocitos por mililitro de sangre. En la mujer, 4.5 millones por mililitro de sangre. Ahora, este valor, solamente para que tengan una idea, esto es una media en el resto del mundo. Pero hay zonas como la nuestra, los que vivimos en La Paz, donde estamos expuestos a una disminución de la presión parcial de oxígeno por la altura. Pues nosotros naturalmente tenemos mayor recuento de glóbulos rojos, ¿ya? Pero eso es una adaptación propia de los que somos oriundos de La Paz o de zonas altas. En Perú, en China igual existen zonas altas, ¿ya? Entonces, este valor está bien para el mundo, para la media del mundo, para Cochabamba, para Santa Cruz,
Pero siendo sinceros, en La Paz el valor se elevaría. El volumen, que quiere decir la concentración de eritrocitos en sangre, a lo que lo llamamos hematocrito, es del 44%. Eritrocitos. Los eritrocitos están constituidos por una membrana celular y un citoesqueleto formado por filamentos proteínicos de espectrina que se unen a la membrana a través de moléculas de actina y anquirina. ¿Ya? Estas permiten que la espectrina se una a dos proteínas denominadas banda 3 y banda 4. Ahora, esto es importante porque recuerdan que les decía, el eritrocito cuando ha pasado desde su forma más precursora, el eritroblasto, hasta su forma adulta, el eritrocito, va perdiendo organelas, va perdiendo su núcleo, porque necesitamos que el eritrocito se especialice en su membrana plasmática. ¿Ya? No interesa que no tenga mucho retículo endoplasmático, ni vacuolas, ni ribosomas, eso no interesa. Lo que le interesa al eritrocito es tener una muy buena membrana plasmática. Y esta membrana plasmática que ven aquí, una doble capa bilipídica, tiene esta proteína transmembrana y aquí se ancla lo que es el citoesqueleto. Este citoesqueleto está compuesto por los filamentos de espectrina unidos a lo que es la actina, la anquirina, y acá vemos estas bolitas de colores. Aquí estaría la banda 4, la banda 3, ¿ya? Aquí está la actina, aquí está la anquirina. Fíjate cómo la espectrina se ancla a la membrana por la anquirina y gracias a la actina se ancla la proteína banda 4.5 y banda 3. ¿Por qué es importante esta estructura de la membrana plasmática del eritrocito? Porque el eritrocito se tiene que mover, ¿ya? Tiene que desplazarse a través de los vasos sanguíneos, tiene que atravesar las células endoteliales, tiene que tener la elasticidad capaz de poder atravesar vasos muy rígidos, placas de ateroma o algún coágulo. Tienen que poderse movilizar. O vasos muy chiquitos, porque tenemos vasos de gran, mediano y pequeño calibre. Las de pequeño calibre, por ejemplo, son, Yadiel, ¿estás rayando la pantalla, por favor? Las de pequeño calibre son, por ejemplo, las vénulas y los capilares. Entonces, el eritrocito tiene que tener esa capacidad de movilizarse, ¿ya? A través de los vasos sanguíneos. Por eso es tan importante que su membrana tenga este citoesqueleto y le dé esa capacidad de desplazamiento. La estructura submembranal le permite a los eritrocitos modificar fácilmente su forma, pues cuando atraviesa la luz de los capilares sanguíneos muy delgados, puede deformarse y después recuperar fácilmente su forma original. ¿Ya? Les decía vénulas y capilares, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el gráfico están viendo cómo los eritrocitos están dentro del vaso sanguíneo. ¿Ya? Hay enfermedades que obviamente no la estamos incluyendo aquí, pero para que se acuerden por qué es tan importante conocer esta membrana plasmática, hay una enfermedad que es la anemia de células falciformes. En la anemia de células falciformes, el eritrocito no tiene esa forma de disco bicóncavo, sino tiene una forma de S. ¿Por qué? Porque le falta la anquirina, la banda 3 o la banda 4.5. Le falta una de las estructuras del citoesqueleto. Y eso hace que su estructura ya no sea de un disco bicóncavo, sino una S. ¿Qué pasa con esas personas con anemia de células falciformes? Como su eritrocito ya no tiene esa estructura para poder atravesar los vasos sanguíneos, se empieza a romper y se destruye en sangre periférica, lo que le llamamos hemólisis. ¿Ya? Entonces, por eso la importancia del citoesqueleto del eritrocito. Otra cosa que también suele pasar, en personas a partir de los 30 años de edad empezamos ya a depositar placas de ateroma en nuestros vasos sanguíneos, placas de grasa. Y a medida que vamos envejeciendo, el vaso sanguíneo se va haciendo más rígido, más rígido, más rígido, ¿no? Entonces, no es lo mismo el vaso sanguíneo de una persona de 17 años que un vaso sanguíneo de una persona de 75 años. Una persona de 75 años ya va a tener un vaso sanguíneo muy rígido y con placas de ateroma pegadas en su pared. Entonces, el eritrocito, al querer atravesar estas plaquitas, se puede romper. Por eso es importante que tenga esta elasticidad. Los eritrocitos agrupados, o sea, en grupo, tienen esta coloración roja. En cambio, si los aislamos, si viéramos un eritrocito solo, no acompañado de otros, lo veríamos de un color amarillo verdoso. La vida media del eritrocito es de 100 a 120 días. Después son destruidos por células especializadas que forman parte del parénquima del vaso. A eso se le llama hemocateresis, la muerte del eritrocito.
¿Se acuerdan cuando hemos hablado de la apoptosis? Que era la apoptosis, la muerte celular programada. Entonces, cuando el eritrocito llega a su día 120, se activan sus caspasas y se empieza a autodestruir. ¿Y a dónde se va a destruir? Al cementerio de los eritrocitos, que es el vaso. El vaso, ya lo han de ver tal vez en anatomía, es un órgano que tenemos en el abdomen. Por eso, cuando hay mucha destrucción celular, por ejemplo, una anemia hemolítica, el vaso va a crecer de tamaño porque está yendo a su cementerio a fallecer. Hemoglobina. Ahora, les había dicho, nuevamente hago referencia, el eritrocito para su maduración ha perdido el núcleo, ha perdido las organelas. ¿Por qué ha tenido esta pérdida el eritrocito? Porque necesitamos que en el centro esté esta estructura que es la hemoglobina, ¿sí? Necesito que esté la hemoglobina ahí, como se ve en el gráfico de abajo, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Porque esta es la que le va a ayudar a realizar su función al eritrocito. Al eritrocito no le interesa tener un buen retículo endoplasmático, no le interesa tener un gran nucleolo, no. Al eritrocito le interesa tener una buena molécula de hemoglobina. ¿Y qué es la hemoglobina? La hemoglobina es un pigmento constituido por una proteína de alto peso molecular, ya que es la globina, y un pigmento de hematina o grupo M, que es el que contiene el hierro, ¿ya? Este pigmento está considerado un elemento químico esencial de la sangre. La hemoglobina es el pigmento respiratorio encargado de ¿qué? Transportar oxígeno y dióxido de carbono. Está formada por 4 cadenas polipeptídicas, o sea, esas cadenas de globina, ¿no? 2 cadenas alfa, se los voy mostrando aquí, esta es cadena alfa, 2 cadenas beta, cadena beta, ¿ya? Idénticas entre sí, es decir, la cadena alfa se parece a la otra cadena alfa, la cadena beta se parece a la otra cadena beta. En el centro de cada cadena, fíjense que hay como un bastoncito de color celeste. Aquí tenemos un bastoncito. Ese es el grupo hemo, ¿ya? Ese es el pigmento de hematina o grupo hemo. ¿Qué contiene este pigmento de hematina o grupo hemo? El hierro. ¿Y por qué es importante esto? Porque gracias a la conformación de las cadenas de globina más tener en el centro el grupo hemo, el eritrocito tiene la capacidad de captar oxígeno y dióxido de carbono, ¿ya? Si no hubiera el grupo hemo, si las cadenas de globina estuvieran anómalas, alteradas, el eritrocito no podría entregar ese grupo, oxígeno o no podría recolectar oxígeno o dióxido de carbono. Hay una enfermedad de este tipo que es la talasemia. En la talasemia las cadenas de globina se alteran, ya no tenemos 2 alfa y 2 beta, tenemos 2 gamma y 2 fetales, porque la hemoglobina del feto es diferente a la del bebé, ¿no? Entonces, como son cadenas anómalas, alteradas, estas personas no pueden tener esa buena entrega de oxígeno y recolección de dióxido de carbono. Por eso es tan importante que para que la hemoglobina esté bien, para que el eritrocito cumpla bien su función, la hemoglobina tiene que estar bien estructurada con sus 2 cadenas alfa y sus 2 cadenas beta, y el centro, el grupo hemo con hierro. ¿Y por qué? Esta parte es la que más me gusta porque es muy interesante. ¿Cómo funciona el eritrocito? El eritrocito se encarga de llevar oxígeno desde los pulmones al resto de los tejidos. Entonces, fíjense este gráfico. Este es un alveolo. Esto es un alveolo, parte de lo que son los pulmones. ¿Ya? Esto es un alveolo. Entonces, al alveolo le entra y le sale oxígeno, le entra oxígeno y le sale dióxido de carbono mientras inhalamos y exhalamos. ¿Ya? Cuando, cuando el eritrocito está ingresando hacia la sangre venosa, está ingresando hacia el pulmón, es de color azulado, porque los eritrocitos están cargados de dióxido de carbono. Cuando ya están en el alvéolo pulmonar, este dióxido de carbono se intercambia por el oxígeno. Entonces, el dióxido de carbono lo eliminamos mediante la exhalación, ¿ya? Y luego inhalamos y metemos oxígeno, y ese oxígeno carga al eritrocito, y entonces el eritrocito que ha entrado cargado de dióxido de carbono al pulmón va a salir del pulmón cargado de oxígeno. Por eso aquí es azul y aquí es rojo. ¿Ya? Entonces, y esto sucede en los pulmones. La hemoglobina capta oxígeno y se convierte en oxihemoglobina de color rojo brillante. ¿Ya? Por eso era tan importante que la hemoglobina pueda captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono.
Y luego, ¿qué sucede con este eritrocito que ya está lleno de oxígeno, cargado de oxígeno? Sale del pulmón y se va a otros tejidos, ¿no? Vamos a poner que esta es la célula renal. Puede ser cualquier tejido, puede ser intestino, puede ser músculo, cualquier tejido, ¿ya? Entonces, va esta célula de un tejido periférico. La célula en su interior está en metabolismo constante, produciendo ATP. En esta cadena respiratoria va a generar harto dióxido de carbono. Es parte del desecho del metabolismo celular. El eritrocito cargado de oxígeno pasa por este tejido y empieza a captar ese dióxido de carbono. Lo capta, ¿ya? Y se lo lleva. Y a cambio de captar dióxido de carbono, les entrega oxígeno, ¿ya? Entonces el eritrocito entrega oxígeno y capta dióxido de carbono. Por eso dice, en los tejidos la hemoglobina suelta el oxígeno para que las células lo usen y traen de vuelta el dióxido de carbono, el desecho de las células, hacia los pulmones para eliminarlo al exhalar. La mayor parte del CO2 se convierte en bicarbonato por acción de la anhidrasa carbónica. ¿Esto qué pasa? Entonces, el eritrocito cargado de oxígeno, les decía, pasa por un tejido. El tejido está eliminando dióxido de carbono, capta el dióxido de carbono y dentro del eritrocito hay una enzima llamada anhidrasa carbónica. Convierte al CO2 en bicarbonato para que el eritrocito pueda viajar ¿hasta dónde? Hasta el pulmón. Una vez que llega al pulmón, vuelve a convertirse en dióxido de carbono para que así pueda ser exhalado, porque el dióxido de carbono es un gas, ¿no? Entonces puede ser exhalado y captar oxígeno. Este es el trabajo de los eritrocitos. Por eso es que tiene que cambiar su forma, perder su núcleo y demás cosas, porque es muy importante la función de los eritrocitos. Y por eso existen ciertas enfermedades como la anemia. La anemia es la disminución de los eritrocitos, ¿no? Eso es anemia. Fíjate que si hay un menor recuento de eritrocitos, hay una menor capacidad de llevar oxígeno a tus tejidos. Por eso es que las personas con anemia tienen dolor de cabeza, sueño continuo, se sienten muy cansados, muy asténicos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen oxígeno suficiente para su metabolismo. Entonces el cuerpo le dice, bueno, no te mueves hasta que no me entregues más oxígeno. Pues por eso las personas con anemia incluso hasta se desmayan. La otra cara, la poliglobulia, cuando hay muchos glóbulos rojos. La poliglobulia, cuando hay muchos glóbulos rojos, pasa más o menos lo mismo, porque es tan densa la sangre que no se puede entregar efectivamente el oxígeno a los tejidos. Los pacientes con poliglobulia tienen dolor de cabeza, mareos, dificultad para la concentración. O sea, como pueden ver, como saliendo del equilibrio puede haber una u otra enfermedad. Glóbulos blancos. Los leucocitos son células que, a diferencia de los eritrocitos humanos, sí poseen núcleo. Les había dicho que el eritrocito pierde, ¿no? El leucocito sí tiene núcleo. Y una serie de organelos citoplasmáticos. O sea, el glóbulo blanco, que lo ven aquí, que es blanco, sí va a tener organelas y sí va a tener núcleo. Se les conoce también como glóbulos blancos porque carecen de pigmento. Cuando están agrupados, exhiben un color blanquecino cremoso. El número de leucocitos que existen es de 5.000 a 9.000. Para el examen vamos a ponerle de 5.000 a 9.000 para que se uniforme, pero puede ser hasta 10.000, ¿ya? Según los laboratorios, esto puede ser hasta 10.000 por mililitro de sangre, pero el valor que se van a quedar ustedes es de 5.000 a 9.000. Existen 5 tipos de leucocitos que se pueden clasificar según el núcleo y la presencia o ausencia de gránulos específicos, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante el recuento de los leucocitos? Porque hay situaciones en las que se necesitan más leucocitos. Entonces va a ser más de 10.000, va a ser 13.000, 14.000, 15.000 recuentos en el hemograma. Eso nos habla de un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso. Y en algunas personas con inmunosupresión o ancianos baja el recuento de los leucocitos. Ya no es 5.000, es 2.000, 3.000. También nos está hablando de un proceso infeccioso. ¿Ya? Entonces, este sería el tamaño de los eritrocitos, perdón, de los leucocitos o glóbulos blancos, ¿ya? Que como lo pueden ver, es blanco. Entonces, los gránulos se diferencian porque se tiñen de diversos colores cuando las células sanguíneas se extienden en una lámina de portaobjetos. A esto le llamamos frotis de sangre periférica y se le aplica una coloración mixta o neutra formado por colorantes ácidos y básicos. ¿Ya? O sea, si yo tomara una muestra de sangre, de mi sangre, y la pongo en un portaobjeto, ¿ya? Se puede observar así al microscopio. Para poder diferenciar cada célula, sus núcleos, sus gránulos,
les colocan a esa sangre, la tiñen con colorantes básicos y colorantes ácidos, ¿ya? Como la tinción Yemsa o hematoxilina auxina. ¿Y por qué pedimos este frotis de sangre periférica? Muchas veces cuando estamos viendo pacientes vemos algo en el hemograma que no nos gusta, nos llama la atención. Hay un comportamiento raro de las células sanguíneas. Entonces pedimos frotis de sangre periférica para ver su forma, porque viendo la forma a veces se pueden detectar enfermedades más graves como las leucemias, por ejemplo, ¿no? Entonces, es así como se pueden observar. La forma del núcleo y la presencia o ausencia de gránulos de los leucocitos los va a clasificar en dos tipos, ¿ya? Polimorfonucleares o granulocitos y mononucleares o agranulocitos. Su nombre les está diciendo polimorfonuclear o granulocito. ¿Qué les está queriendo decir? Muchas formas del núcleo. Polimorfonuclear, sus núcleos tienen muchas formas. O granulocito, ¿por qué? Porque tienen gránulos en su interior. Tienen núcleos lobulados y poseen en el citoplasma gránulos específicos que se tiñen selectivamente con un determinado color. Por ejemplo, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Fíjate aquí en el frotis de sangre periférica, cómo podemos ver este basófilo, ¿ya? Tiene múltiples gránulos y su núcleo tiene una forma tan grande que está ocupando todo lo que es el basófilo. Fíjate este otro. Su núcleo tiene forma de un riñón aquí, aquí parece una flor, aquí está alargado, es polimorfo nuclear, ¿no ves? Su núcleo tiene varias formas. Ya, acá en el eosinófilo, acá tenemos una parte del núcleo y aquí tenemos otro lóbulo del núcleo. Y fíjate cómo en el citoplasma hay gránulos, gránulos, gránulos. Si lo vemos aquí representado en el gráfico, fíjate cómo son los núcleos, ¿no? Polimorfo nuclear o granulocito porque tiene estos gránulos en su citoplasma. Por ende, ya saben cuál es el mononuclear o agranulocítico. Poseen un núcleo esférico o ligeramente escotado sin lobulación. El citoplasma carece de granulación específica y en estos son, por ejemplo, los linfocitos y los monocitos. Entonces, acá tenemos el linfocito. Es mononuclear porque fíjate que solo tiene un núcleo y no tiene varias formas su núcleo. Aquí igual mononuclear. Fíjate su citoplasma. No tiene gránulos. No hay gránulos. Si nos vamos al gráfico, este sería el linfocito. Es mononuclear, tiene un núcleo hendido, sí, pero no tiene gránulos. Este sería el monocito. No tiene gránulos y tiene un solo núcleo. Los polimorfonucleares o granulocitos y los mononucleares o agranulocitos. Los leucocitos se originan en la médula ósea, pero algunos de ellos, como los linfocitos, adquieren su capacidad funcional en el parénquima del vaso, el timo, los ganglios linfáticos, las amígdalas, los folículos linfáticos situados en el aparato digestivo, respiratorio y urogenital. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a retroceder un poquito hacia la hematopoiesis. Les había dicho que todo esto pasa en la médula ósea, ¿ya? En la médula ósea, desde las células madres pluripotentes, llegamos hacia las células maduras, ¿ya? Neutrófilo, monocito, sinófilo, basófilo, eritrocito y megacariocito, ¿no? Ya. Toda la línea mieloide, una vez que sale de la médula ósea hacia la sangre, ya sale lista y preparada para cumplir su función. No necesita nada más, todo lo que es la línea mieloide, ¿ya? Se forma totalmente en la médula ósea. Pero la línea linfoide no corre con la misma suerte. La línea linfoide se forma en la médula ósea, pero termina de madurar en órganos linfáticos secundarios. ¿Ya? Estos son los órganos linfáticos secundarios: vaso, timo, ganglios linfáticos, amígdalas, folículos linfáticos, ¿ya? Acá, por ejemplo, en la vía respiratoria tenemos en las fauces un montón de ganglios linfáticos, ¿no? Y está aquí la amígdala también, que suele ser un sitio de infección en personas, niños, por ejemplo, infecciones a repetición. Tenemos, es todo lo que está ahorita en verde, todo lo que ven ahí en verde son la red de linfáticos, los ganglios linfáticos, los vasos linfáticos y algunos órganos linfoides, ¿no? Y ahí tenemos al vaso, aquí está el vaso, ¿ya? Aquí adelante el timo, que solo es funcional mientras somos pequeños, luego el timo ya se vuelve en un vestigio de grasa nomás. Entonces sale de la médula ósea y se van a terminar de formar, a terminar de cumplir su función, vamos a decir, a graduar, pongámosle, a los órganos linfáticos secundarios.
¿Cuál es la función? ¿Por qué necesitamos eritrocitos en la sangre, leucocitos en la sangre? Los leucocitos se trasladan mediante movimientos ameboides llamados diapedesis, y así llegar a tejidos donde ejercen su acción. A diferencia de los eritrocitos, desarrollan sus funciones fuera del torrente circulatorio. ¿A qué se refiere esto? El eritrocito, en su paso dentro del vaso sanguíneo, va captando va captando dióxido de carbono y entregando oxígeno en los tejidos. En el pulmón capta oxígeno y entrega dióxido de carbono, ¿no? Y eso lo hace sin salir del vaso sanguíneo. El eritrocito se mantiene en el vaso sanguíneo. El leucocito no. El leucocito se moviliza dentro del vaso sanguíneo, pero va a llegar a un determinado tejido a cumplir su función. ¿Qué es un leucocito? Es una célula de defensa de nuestro cuerpo. Los leucocitos son los que van a ir a atacar a virus, bacterias o cuerpos extraños que ingresen a sitios que son vírgenes, donde no debería haber ni virus, ni bacterias, ni cuerpos extraños. ¿Ya? ¿Cómo hace eso el leucocito? Son atraídos a los tejidos mediante una serie de sustancias químicas y eso se le llama quimiotaxis. ¿Quién elabora esta sustancia? Bacterias, virus, cuadros que producen infección, ¿ya? En los tejidos afectados. Entonces, ¿qué sucede? Este es el vaso sanguíneo. En el vaso sanguíneo pueden ver que aquí tenemos eritrocitos, pueden ver que hay plaquetas y estos amarillos serían los leucocitos, ¿ya? Vamos a suponer que aquí al lado del vaso sanguíneo yo me he cortado, ¿no? Estaba jugando y me he cortado con un clavo oxidado. Al cortarme con el clavo oxidado, he generado que entren las bacterias de la piel, puedan ingresar al tejido celular subcutáneo, donde no debería haber bacterias, pero como yo me he cortado con un clavo oxidado, se han entrado esas bacterias. En el tejido donde están las bacterias, perdón, sí, donde han entrado las bacterias, hay macrófagos, porque se acuerdan que son parte del tejido conectivo, que siguen siendo leucocitos, pero que están en un sitio quietos. Estas células locales que se encuentran en la piel van a intentar matar a esa bacteria que se ha entrado al momento que yo me echo la cortada. En el afán de matarlo, van a liberar unas sustancias que se llaman citoquinas. No estamos hablando de cuáles son, solamente quiero que sepan que van a liberar estas sustancias. ¿Ya? Estas sustancias son alarmas que le van a decir a los leucocitos que están en la médula ósea o que están en la sangre que hay un proceso infeccioso en esta parte de mi piel. Entonces el leucocito va a viajar por el torrente sanguíneo moviéndose con sus extremidades como deditos, a eso se le llama diapedesis, ¿ya? Es el movimiento que hace el eritrocito para llegar al sitio de la infección a través de los vasos sanguíneos. Entonces, ese proceso por el cual es atraído por estas sustancias locales se le llama quimiotaxis. Entonces el eritrocito llega hacia el sitio de la infección, atraviesa el vaso sanguíneo y se queda aquí en la infección. ¿Para qué? Para matar a las bacterias que se han entrado al sitio donde no deberían entrar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la vida media de un leucocito? De 9 a 10 días, si es que no tenemos ningún proceso infeccioso, y horas en el caso de que tengamos un proceso infeccioso, una gripe, una neumonía, una infección gastrointestinal, lo que sea, ¿ya? Si tenemos un proceso infeccioso, el leucocito al hacer este movimiento y esta destrucción de bacterias y virus va a morir mucho más rápido, por eso su vida media se acorta a horas. Neutrófilos. Son las células más abundantes. En condiciones normales, su porcentaje es del 55 al 60%. Más o menos en cuanto a célula, el número sería de 3.000 a 6.000 neutrófilos por mililitro de sangre. Los neutrófilos miden aproximadamente 12 a 15 micrómetros de diámetro, mucho más grandes que los eritrocitos. En el citoplasma poseen gránulos específicos que se tiñen de un color violeta con una mezcla de colorantes ácidos, eosina, y básicos, sul de metileno. También tienen otros gránulos que son gránulos inespecíficos o acirófilos. ¿Cómo veríamos al neutrófilo? Primero, recordar que es un polimorfo nuclear, por eso su núcleo tiene tantos lóbulos y tiene una forma rara. Y es un granulocito, porque tiene gránulos específicos y gránulos inespecíficos. ¿Ya? Su núcleo es lobulado y puede tener 3 a 6 lóbulos. El número de los lóbulos depende de la edad de la célula. Aquí, por ejemplo, tenemos un lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos, 4 lóbulos, 5 lóbulos tienes. Entonces, a más número de lóbulos, más viejo es el neutrófilo.
Gránulos neutrófilos. Los gránulos específicos contienen en su interior tiene estos gránulos, ¿no ve? Algunos van a ser de color azul, que son los azurófilos o inespecíficos, y otros van a ser violeta o específicos, ¿ya? ¿Qué tienen esos gránulos? Los gránulos específicos contienen en su interior fosfatasa alcalina, fosfatasa fosfolipasa, fagocitina, colagenasa, lactoferrina, listosima, sustancias bactericidas no enzimáticas. Y los granos azurófilos son lisosomas, mieloperoxidasa, fosfatasa ácida, beta-glucuronidasa, elastasa y catepsina, ¿ya? ¿Para qué tiene todas estas sustancias? Porque tiene que destruir virus, bacterias o agentes extraños, cualquier cosa extraña que quiera entrar al cuerpo. Por eso tiene estos gránulos. Por eso es un granulocito, porque tiene que tener esos gránulos para destruir agentes extraños. Es parte de la inmunidad innata. ¿Cuál es la función del neutrófilo? En el lugar de la infección, los neutrófilos atraviesan la pared de los vasos sanguíneos atraídos por un factor quimiotáctico, eso ya lo hemos dicho. Hay un sitio de infección, los macrófagos locales van a intentar matar a la bacteria en ese sitio de infección y van a liberar citoquinas. Atraído por la citoquina, el neutrófilo va a viajar hasta el sitio de la infección, atraviesa el vaso sanguíneo y se encuentra con el foco infeccioso, ¿ya? A eso le llamamos quimiotaxis. Llegan al líquido intersticial y emiten pseudópodos y fagocitan a la bacteria para destruirla mediante sustancias que contienen en el interior de sus gránulos. O sea, aquí, por ejemplo, esto sería un pseudópodo. Este sería el otro pseudópodo. O sea, llega y jala sus pseudópodos y fagocita a la bacteria. Una vez que la engulle, ¿ya? Una vez que la engulle, la une a sus gránulos, ya sea específicos o inespecíficos, para matar a las bacterias. Ahora dirán, ¿y de qué depende uno u otro? Específico o inespecífico, del tipo de germen. El neutrófilo sabe con qué germen va a usar un tipo de gránulo y con qué tipo de germen va a usar otro tipo de gránulo. La idea es que la acción del neutrófilo es destruir agentes extraños. Por eso es parte de la inmunidad innata. Es un tipo de inmunidad con el que todos nacemos, listo para defendernos ante cualquier agente extraño que quiera ingresar a nuestro cuerpo. Si la infección es grave e intensa, los neutrófilos suelen morir en grandes cantidades. El producto de esa degeneración y muerte de los neutrófilos es una sustancia densa y amarillenta denominada pus. Ya, esta es la pus. Entonces, el neutrófilo fagocita a la bacteria extraña, libera sus gránulos en el afán de destruirla. Muchas veces, por destruir a la bacteria, se autodestruye el neutrófilo. El acúmulo de tantos neutrófilos destruidos se le llama pus. Esa es la pus, que tiene esa consistencia cremosa, porque está hecha de glóbulos blancos, ¿ya? Y claro, si está mezclada con bacterias, algunas veces tiene un tinte amarillo, otras veces tiene un tinte verdoso, ¿no? Pero esa es la pus. Bueno, hasta aquí sería el tema de hoy. ¿Dudas que tengan?